Hola amigos y amigas que gustan de la electrónica o que tienen la fortuna de estudiarla y aprenderla. El día de hoy vamos a hablar de la ganancia de tensión que se simboliza por la letra A mayúscula y la letra V de voltaje minúscula. ¿Por qué minúscula? Porque se trata de ganancia de tensión en alterno. Y para comprender este concepto nos vamos a ayudar de dos modelos de transistor. Un modelo es algo equivalente a otra cosa. Por ejemplo, cuando algo es difícil de comprender, se puede utilizar un modelo equivalente más sencillo, que para efectos prácticos se trata de lo mismo, pero los detalles y pormenores se tienen más fácilmente. Estos modelos son el modelo T y el modelo Pi. Ambos simbolizan al transistor cuando hay necesidad de analizarlo en alterno. Es muy importante que ver los videos anteriores donde hablamos el amplificador a pequeña señal en primera y segunda parte. Ambos los puedes encontrar en YouTube como parte de JT parte 01 y parte 2. Aquí en este video toma como base lo aprendido en estos dos, así que si vienes a verlos, bienvenido. Y si llegaste a este video directamente sin haberlo visto anteriormente, te recomiendo que que estudies a los anteriores. Muy bien, hablemos entonces del modelo T. Dado que el estudio de los dispositivos semiconductores de PN se torna complicada para determinar magnitudes en términos de tensión y corriente alterna, cuando se estudian los transistores en alterna, será conveniente modelar al dispositivo semiconductor con otros dispositivos conocidos y comunes, a fin de poder determinar magnitudes importantes como la ganancia de tensión. Gracias a Evers y Moll, uno de los primeros modelos de alterna que diseñaron fue el modelo T. En realidad es una T acostada de esta manera, y el circuito equivalente lo modelaron como una fuente de corriente IC y la resistencia interna del diodo base emisor R minúscula prima E, que recuerden, esta es debida a una corriente alterna. Cuando una señal alterna excita la base del transistor, se manifiesta una tensión también alterna entre la base y el emisor, y por lo tanto la fuente de tensión alterna debe suministrar una corriente alterna de base y B. Dicho de otro modo, esto representa una carga para dicha fuente que representaremos como la impedancia de entrada de la base. A bajas frecuencias esta impedancia es puramente resistiva y por la ley de Ohm se define como voltaje base emisor alterno entre la corriente alterna de la base. La tensión de la resistencia interna R'E, que dicho se dé el paso que es la misma tensión que se ve claramente de base emisor, que también es alterna y que también por ley de Ohm se puede expresar como la corriente alterna que pasa por dicha resistencia por su magnitud. Sustituyendo estos valores en la ecuación 1, tenemos que la impedancia de entrada es igual a la corriente de la alterna del emisor por la resistencia interna de base emisor R'E entre la corriente alterna de la base. Se sabe que la corriente de colector es beta veces de la corriente de base, y también se sabe que la corriente del emisor prácticamente es la misma que la del colector. Por lo tanto, la corriente del emisor se puede expresar así. Sustituyendo esta expresión en la ecuación 2, en donde la corriente de base se hace unidad, nos queda la importante relación que nos dice la impedancia de entrada de un transistor, obviamente en alterna, es igual a la ganancia de corriente en alterna por la resistencia en alterna del diodo emisor. Una representación visual de la ecuación anterior es el modelo Pi, otro modelo utilizado ampliamente en la industria. En este modelo la impedancia de entrada es obvia,
Vean ustedes que ese valor de la beta en alterna por la resistencia interna del emisor, que dicho sea de paso es la carga de la fuente de tensión alterna que excita la base, y la fuente de corriente bombea, por así decirlo, una corriente IC igual a la beta de la alterna por la corriente de base alterna, que no nos debe ser extraño esto, pues esto lo hemos visto dominando desde los primeros videos de estos tutoriales. Bueno, este modelo nos ayudará a comprender uno de los términos más importantes de la amplificación, la ganancia de tensión, que se define como la tensión alterna desde salida dividida entre la tensión alterna de entrada, y esta relación requiere todo un capítulo aparte que estudiaremos con este circuito amplificador con capacitores de acoplo y desacoplo. Para ello se hace énfasis en que en el análisis en directa solo se considera las fuentes de tensión directa, y recuerden que los capacitores de tensión directa se comportan como circuitos abiertos. Esto lo hacemos con vimos en el video que hablaba en los capacitores de acoplo y desacoplo. Bien, y el circuito que resulta es el circuito equivalente a continuo, aquel donde se calculaban todas las tensiones y corrientes continuas, que por cierto también hemos estudiado en los videos anteriores. Recuerden aquellos 6 pasos, y digamos que el pasaporte para pasar al análisis de alterna es calcular la corriente continua de emisor, ya que es necesaria para calcular la resistencia interna de alterna de la unión base emisor R minúscula prima E. Muy bien, y ahora que ya pasamos esa frontera con ese pasaporte, y ahora en estos terrenos la fuente de tensión continua se comporta como un cortocircuito. ¿Por qué? Porque una fuente de tensión continua proporciona una tensión constante, por lo tanto cualquier corriente alterna que fluya a través de ella no puede generar una tensión alterna en ella, y si no existe una tensión alterna, pues la fuente tensional continua pues es equivalente a un cortocircuito en alterna. Entonces, a partir de ahora cortocircuitaremos todas las fuentes de tensión continua al analizar el funcionamiento de los amplificadores en tensión alterna. Y recuerden que los capacitores en tensión alterna se modelan como cortocircuito de los también. Entonces el circuito equivalente que nos queda es este, que redibujando el circuito y reacomodando un poco los componentes nos queda de la siguiente manera. Muy bien, continuando con los estudios de la ganancia de tensión, ahora el transistor se puede modelar en modelo en alterna pi o por el moderno en alterna t. Ambos modelos son muy utilizados y se elige a conveniencia de modelo a utilizar dependiendo de lo que se vaya a analizar. En algunos casos nos va a convenir utilizar el modelo T y en otros casos el modelo pi. Para el estudio de la ganancia utilizaremos el modelo pi. Como una observación visual, noten ustedes que el transistor en este dibujo es amarillo, así que modelándolo con el modelo pi se verá de esta forma. Entonces, como la ganancia de tensión es igual entre la tensión alterna de entrada, enfoquémonos pues a dichas tensiones. Bien, noten que el voltaje alterno de entrada será el mismo en cada resistencia R1, R2 e impedancia en la base, debido a que todas estas resistencias están en paralelo. Bueno, la corriente alterna de la base IB circula a través de la impedancia de entrada de la base, que está por la beta en alterna por la resistencia del emisor en alterna. Aplicando la ley de Ohm, prácticamente se puede expresar que el voltaje alterno de entrada es igual a IB por la beta en alterna por la resistencia R'E. Ahora observemos la parte del colector. La fuente de corriente bombea una corriente alterna IC
a través de la conexión en paralelo de RC y RL. Por lo tanto, también por Ohm se puede determinar esta relación alterna de salida como la corriente alterna de colector por el paralelo de estas resistencias. Y con esta corriente alterna de colector es beta veces que la corriente alterna de la base. Esta expresión se puede representar de la siguiente manera. Y por ahora ya no necesitamos esta ecuación de la impedancia de la base, pues porque ya la tenemos aquí. Listo. Ya tenemos la tensión alterna a la salida y a la entrada. Por lo tanto, la ganancia, que es esta relación, se puede expresar como esta ecuación, lo que se simplifica a esta otra relación. La resistencia total de carga en alterna vista por el colector, vean que es el paralelo de RC y RL. Esta resistencia total se denomina resistencia de colector alterna y se simboliza mediante R minúscula y C minúscula. Ahora podemos volver a escribir la ganancia de tensión como la resistencia de colector en alterna dividida entre la resistencia en alterna del emisor. Y aquí tienen las dos fórmulas para la ganancia de tensión de un amplificador. La primera nos indica que si tenemos el valor de la tensión alterna de salida y de entrada, es posible encontrar la ganancia del amplificador, o bien si tenemos la ganancia y uno de los otros dos valores, es posible determinar el tercero. La segunda fórmula, no menos importante, nos indica que podemos tener la ganancia del amplificador sin conocer ni siquiera las tensiones alternas de entrada y o de salida. Y noten ustedes la importancia de utilizar modelos, porque hemos llegado a esta conclusión al sustituir a las uniones NPN por uno de los modelos del transistor. Muy bien, como ejemplo ahora calculemos la ganancia del circuito amplificador que hemos utilizado en los últimos dos videos. Recuerden que el valor de la resistencia interna del emisor en alterna nos dio en aquel entonces 22.7 ohms. Bien, determinemos pues la resistencia de colector en alterna, que es el paralelo en la resistencia RC con la carga, y esto nos da 3.4 kilo ohms. Sustituyendo los valores en la fórmula 2, tenemos que este circuito nos está entregando una ganancia de aproximadamente 150, bastante respetable. Y con este valor ya podemos determinar la tensión alterna de salida, debido a que si despejamos de la fórmula 1 dicha tensión, teníamos que la ganancia del circuito por la tensión de la entrada de mi circuito, y esto resulta en 3 volts alternos. Este hecho se puede comprobar midiendo un multímetro la tensión alterna en la carga. Tener una ganancia de 150 ya habla bien de un circuito amplificador para pequeña señal. Pero entonces, ¿por qué se reduce la ganancia tan miserablemente al quitar el capacitor de desacoplo del emisor? Recuerden ese hecho en el video anterior. Bueno, voy a quitar estos valores y me quedo solamente con este. Recuerden que esta resistencia es la resistencia interna en alterna del diodo emisor, y que si quitamos el capacitor de desacoplo, esta resistencia, observen que queda en serie con la resistencia emisor, por lo que ahora la ganancia en tensión nos quedaría como la relación de la resistencia alterna del colector en serie de esas resistencias. Si sustituimos esos valores, tenemos una ganancia de tensión muy miserable, igual a 3. Ahora compare estos dos valores
con capacitor de desacoplo y sin capacitor de desacoplo, y era de esperarse, puesto que un capacitor de desacoplo hace cortocircuito al emisor, esto en alterno para esta frecuencia, y por lo tanto la corriente alterna buscará el camino por donde menos oposición haya, y entonces pareciera que la resistencia del emisor no existiera. Y observando este hecho, nos queda la ganancia tal cual como la ecuación 2. Muy bien, pues espero que este video les haya ayudado a resolver la incógnita que nos planteábamos en el video anterior respecto a la ganancia de tensión, y ojalá que la información aquí presentada pues te haya sido de bastante utilidad y que se encuentren a la vez. Aquí te dejo algunos videos relacionados con este a fin de que pueda ayudarte en tus proyectos. Hasta pronto.